Buenos días, es para mí como siempre un gran placer estar nuevamente en Colombia, esta vez en Cartagena con su maravilloso clima. A mí me han pedido que hable sobre una pregunta que yo considero es bastante difícil, porque es ¿qué nos falta hacer para incrementar el flujo de capitales hacia América Latina? Yo a esa pregunta le agregué una palabra: flujo de capitales sostenibles, porque flujo de capitales tenemos todo el tiempo. El problema es si se quedan y si no se quedan, ¿por qué no? Entonces, me gustaría comenzar la presentación caracterizando los flujos de capitales hacia la región. Los gráficos no sé si se nota mucho, pero se nota lo suficiente como para darles el punto que quiero hacer. Y es, déjenme caracterizarlo con cuatro características de los flujos de capitales hacia la región. Y el indicador que estoy utilizando es entradas de capitales como porcentaje del producto, ¿ok? Porque en números absolutos puede ser cualquier cosa. Entonces, la primera característica la conocen todos, y es que en una serie de países de la región, Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, Ecuador, Colombia, Uruguay y Venezuela, una característica muy importante es su alta volatilidad. Eso no sorprende a nadie, pero lo que sí quizás ya les llame un poquito la atención es que, aunque se ha observado efectivamente una tendencia creciente en el ratio de entrada de capitales sobre PIB, vuelvo al gráfico anterior, en algunos países desde los 90, la verdad es que los ratios no han cambiado significativamente en forma estable cuando los comparamos con los años 70. Debido justamente a la gran volatilidad, lo que sucede es que si vemos los 2000, ven tremendos crecimientos en algunos países, no en Ecuador, por ejemplo, pero sí lo ven en Brasil, lo ven en Chile, pero comparen con los 70, estoy hablando del ratio de capital sobre producto, y no es que hay una tremenda profundización de entrada de capitales como porcentaje del producto. ¿Ok? Y la otra cosa, la otra característica, es que, y esto es una comparación de promedios entre el 93 y el 2007 y el 93 y el 2011, ¿por qué expongo el 2007 y el 2011? Para sacar quizás si hay alguna diferencia por los efectos de la crisis del 2008-2009. Y es un orden de entrada de capitales sobre productos entre los más chicos y los más grandes. Como ven, claramente los países desarrollados son los que atraen más entradas de capital, de diferentes formas. Y América Latina, bueno, está obviamente, como ven, mucho más hacia la izquierda del gráfico. La buena noticia es en la composición de las entradas de capitales. Lo que sí ha cambiado en las dos últimas décadas es que el porcentaje de la inversión directa extranjera, como porcentaje del total de capitales, ha aumentado significativamente. El gráfico lo que tiene, las diferentes líneas, es diferentes puntos en el tiempo. El azulito de la izquierda es durante los 70, el medio rojo es durante los 80, el verde durante los 90 y el lila morado es en los 2000. Es la composición de la inversión directa extranjera, ¿ok? Y entonces ahí sí pueden ver que impresionantemente, especialmente en los 2000, la mayor composición de las entradas de capitales ha sido vía inversión directa extranjera, y eso es una gran noticia para la región. Ahora, ¿a dónde van la inversión directa extranjera? ¿A qué sectores en el mundo? Bueno, con excepción de Oriente Medio y África, el porcentaje de inversión directa extranjera destinado a sectores primarios en esos dos es mayor que en América Latina. En otras palabras, tampoco debe ser sorpresa para ustedes que la gran cantidad, eso es por sectores, si ven América Latina, sector primario, manufactura y servicios, el sector primario, comparen las líneas más oscuras, las negras, en diferentes partes del mundo,
Y lo que van a observar es que América Latina, con excepción del Medio Oriente y África, que es el gráfico que está junto a América Latina, es el que tiene mayor participación destinada a sectores primarios. En Europa emergente, la inversión directa extranjera, el mayor porcentaje va a servicios, en tanto que en Asia, que es como que mucho más balanceado, se divide igualmente entre manufactura y servicios. Manufactura, el gran ausente cuando hablamos de manufactura de alto nivel. No estoy hablando de textiles, estoy hablando de productos electrónicos y de cadenas productivas con mucho más valor agregado. Entonces, esas son las 4 características de las entradas de capitales hacia nuestra región cuando lo ponemos en el contexto del mundo. ¿Qué factores influencian esas entradas de capitales? Bueno, sobre esto hay una extensa literatura. Y muchas veces la literatura se concentra en... Muchas veces la literatura se concentra en las entradas de capitales de corto plazo. Y hay el señor Guillermo Calvo, al cual muchos de ustedes deben conocer, y una gran cantidad de coautores han hablado mucho sobre la naturaleza transitoria de estos flujos de capitales de corto plazo. ¿Tenemos lo que sucede en este momento algo que hacer con entradas de capitales de corto plazo? Bueno, la respuesta es definitivamente sí. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, por 2 razones. Una es la evidencia y la otra es el proceso mediante los flujos de capitales de corto plazo vienen a la región. Y en este último ciclo se viene repitiendo un patrón muy común. Y es que cuando hay políticas expansivas, monetarias, muy grandes en los países industriales, especialmente en Estados Unidos, cuando hablamos de América Latina, entonces existe una búsqueda de retornos muy grande en los inversionistas extranjeros, lo cual les lleva a entradas de capitales en portafolio. El problema es que a la menor señal de riesgo, esas entradas de capitales se revierten. Uno diría, bueno, ¿eso no ha pasado últimamente? Claro que ha pasado y ha pasado a comienzos de este año. El gráfico de aquí, solamente los datos 2012, solamente van hasta la primera mitad, ¿ok?, del año, a comienzos del año. Pero, y ustedes deben seguramente conocer este indicador, que es el indicador de VIX, que es básicamente el indicador de riesgo. Bueno, en el 2011, ¿recuerdan cuando hubo el downgrade de la deuda americana? Pues el VIX saltó tremendamente. En ese momento, las entradas de capital de portafolios de América Latina, miren lo que pasó. Bastó una señal de que el riesgo mundial podría haber aumentado para que esas entradas de portafolio disminuyeran significativamente. Lo que pasa es que se volvieron a recuperar, porque el riesgo volvió a disminuir. Y esto, bueno, no tiene todo el año, pero esto siguió aumentando aún más. Pero el punto es de que si se materializa cualquier factor de riesgo importante en el mundo, no ha cambiado la historia de los 90, ni de los 80, ni de los comienzos de los 2000. Las entradas de capitales de portafolio se revierten. Pero entonces, ¿qué factores son los que influencian las entradas de capitales sostenibles? La verdad es que son muchos, y yo voy a ver algunos de ellos. Cuando uno habla de entrada de capitales, en realidad habla del funcionamiento de la economía. ¿Qué hace que yo, inversionista extranjero, quiera invertir en una determinada economía? Bueno, son muchos los factores, son el grado de apertura financiera, el tamaño del mercado, la estabilidad económica, qué tan promercado son las políticas de gobierno, cuáles son las regulaciones, cómo compite ese país en la economía global y qué trabas institucionales tiene. Bueno, me pasaría mucho más tiempo del que me tengo para discutir todas, pero voy a hacer el intento de ir sobre algunas. Muy bien, el grado de apertura financiera. Déjenme decirles que estudios académicos se pelean en este momento para determinar cuál creen que es el determinante más importante de las entradas de capitales sostenibles. Y los dos contendentes más fuertes son el que voy a dar al comienzo y el que voy a dar al final. Uno es qué tan libre
están los mercados de capitales y el permitir la inversión de todo tipo. Y el otro es el factor institucional. La literatura es gigante y estos dos vienen como que hay una gran cantidad de gente que dice no, es el grado de apertura financiera y otros que dicen no, es el institucional. ¿Okay? Esa es la gran pelea ahora. Bueno, de hecho, si uno simplemente mira la relación, otra vez, lo que siempre voy a utilizar como la variable que estoy tratando de discutir, el ratio de entradas de capital sobre el producto. Y este es un índice de apertura financiera que es de los señores Chin e Ito, que básicamente muestra cuáles son las restricciones tanto a la entrada como a la salida de los flujos de capitales, ¿okay? Dentro de las regulaciones. Y sí, claramente el índice, la razón por la que tiene números negativos el índice es simplemente porque es un índice y lo calculan así, ¿no? Entonces el índice va de menos 2,5 a más 3. Y claramente, nuevamente tenemos a los países desarrollados siendo no solamente los que tienen más entradas de capital, sino que además son los que tienen mayor indicador de apertura financiera. Los puntos rojos son los países de América Latina. Y no es coincidencia que Chile esté sobre la línea y muy cerca de los países desarrollados. Chile es una economía pequeña, pero como porcentaje de su producto atrae mucho capital extranjero. Sin embargo, esto es solamente uno de los determinantes. Yo no podría decir, si tenemos gran apertura financiera entran capitales. ¿Saben por qué no? Porque, miren, comparen, por ejemplo, a ver si los encuentro. Sí, acá está Perú y acá está Brasil. Brasil tiene, como usted sabe, muchas restricciones a las entradas de capitales. Y Perú no tiene ninguna. Sin embargo, tengo dos países que básicamente tienen una gran cantidad de diferencia, una gran diferencia entre las entradas de capitales, pero básicamente un nivel de entrada de capitales sobre el producto muy similar. Entonces, es un factor, pero no puede ser el factor determinante, no puede ser el único, ¿no? Porque tengo la misma entrada de capitales en dos países que tienen políticas hacia las entradas de capitales sumamente diferentes. Ahí. Si me concentro en la inversión directa extranjera, hay un estudio muy interesante de la OECD que describe básicamente 4 tipos de restricciones que uno le puede poner a la inversión directa extranjera. Y la razón por la que les voy a mencionar este estudio es porque creo que sería utilísimo que se replicara, la OECD lo hace solamente para un grupo de países. Sería interesante que se replicara para muchos más países de la región. Y básicamente los límites a la entrada de capitales, límites a la participación directa del capital extranjero. Por ejemplo, México por muchos años prohibió la entrada o limitó severamente la entrada de capital extranjero en el sistema financiero. Eso se revirtió completamente, pero por muchos años fue un ejemplo. Después, los mecanismos de discriminación entre, te apruebo si eres un inversionista local para que entres al mercado, pero te pongo más barreras si eres un inversionista extranjero, o no permito que haya directores o alta gerencia que sean extranjeros, o otra serie de restricciones, ¿no? Entonces ellos tienen 4 características. Lo interesante es cuando ponemos nuevamente estas restricciones de acuerdo a cómo los ha computado la OECD, y claro, acá hay muchos números y no se ven muy claros, pero créanme cuando les digo que en el gráfico, entre los países latinoamericanos de la muestra, Chile es el país con menor restricciones a la inversión directa extranjera, en tanto que México tiene bastantes más restricciones. Ahora, ¿por qué he mencionado Chile y México? No porque esté escogiendo Chile y México, sino porque hay pocos países en la muestra, ¿ok? Por eso les digo que me parece que este es un tipo de análisis que lo pueden encontrar en la página web de la OECD, que vale la pena replicar para otros países. Interesantemente, Estados Unidos tiene mucho más restricciones que Europa y que Chile, ¿ok? O sea, Estados Unidos es el país de las restricciones, otro día les cuento sobre eso. Pero hay restricciones y subsidios por todos lados, ¿no? Las distorsiones son enormes, pero eso es para otra conversación. Entonces, para los 4 países que analiza la OECD, que son Brasil, Chile, México y Perú,
Se puede ir hasta por sectores. Por eso les digo que me parece interesante si se pudiera replicar este tipo de análisis para otros países. Y lo que se encuentra es que las mayores restricciones están en los sectores primarios. Pero les cuento que esto no es raro. En todas partes del mundo las mayores restricciones están en los sectores primarios, ¿ok? Y le siguen las restricciones a la media, a los medios de comunicación y el transporte, ¿ok? Este es un índice, no voy a entrar a discutir cómo o si uno está de acuerdo o no. Pero es interesante que ya comienzan a haber comparaciones y que estos números los ven los inversionistas extranjeros cuando van a tomar decisiones. Tamaño de mercado. Ustedes recuerdan que hace unos años en Goldman Sachs inventó la palabra BRICS, que no le hizo ningún favor a nadie. Le puso una carga tremenda a los que estaban dentro de BRICS. Los que no eran BRICS querían ser BRICS. Se inventó el BRICS Plus, el BRIC más 11, que incluía Sudáfrica, México, bueno, ese es otro tema. Pero, ¿por qué salió el tema de BRICS? Porque lo que querían definir era el poder económico. Dejemos de lado el poder político, ¿ok? Ese es otro tema. Pero el poder económico. Y el poder económico está determinado en buena parte por el tamaño de sus mercados en el contexto de la globalización. Porque si estamos globalizados y yo quiero ver a dónde dirijo recursos, entonces obviamente me interesa ver dónde tengo mercados. Y ayer se mencionó, pero muy rápidamente, me gustó mucho que lo hicieran porque yo también quería hablar sobre el tema, de que lo que caracteriza el tamaño de los mercados no es solamente el tamaño de su población, sino básicamente el tamaño de su clase media. Y justamente el tema de clase media se ha comenzado a poner tremendamente de moda en Washington, tanto sí que van a ver que el siguiente reporte del Banco Mundial, que sale en octubre, sobre lo que se llama el flagship publication del Banco Mundial de América Latina, es sobre las clases medias de América Latina. Y lo interesante aquí es que en una comparación de cómo ha venido evolucionando la clase media en una serie de países de la región, la proporción que puede clasificarse, otra vez estos son periodos de tiempo, ¿ok? Esto es más o menos el 90, comienzo de los 90, mediados de los 90 y 2008, 2009, esto está basado en encuesta de hogares, ¿ok? Lamentablemente para Colombia solamente hay datos del 2006, sí existen datos, porque hay algo que se llama CEDLAC, que tiene los datos, pero yo no tengo los datos, o sea, los datos existen. Pero lo interesante aquí es que desde los 90 al 2010 la clase media prácticamente se ha duplicado. Ahora, pongámoslo en contexto, comparémoslo con Noruega, estamos lejísimos, ¿no? Porque tampoco decir, ok, estamos lejísimos de Noruega. Y digo Noruega porque Noruega se parece mucho a América Latina, aparte de ser, con la pequeña diferencia de ser rico, se parece mucho a América Latina. Es país pequeño, exportador de petróleo, ha sabido manejar muy bien, esa es la diferencia, el petróleo, bueno, en fin. Pero el punto acá es que ha crecido mucho, pero aún la clase media no está en niveles mayores del 50%, que es lo que caracteriza a un país más desarrollado, ¿ok? Entonces, América Latina, su poder económico ha aumentado, y obviamente para los inversionistas esto es importante. Pero no solamente es que la población de clase media ha aumentado, sino que la participación del ingreso de la clase media en el ingreso de la población total también ha aumentado. Pero noten que aquí ese aumento es menor, ¿ok? En tanto que en Noruega está el 92%, ¿cuánto contribuye la clase media al Producto Bruto Interno? Nosotros todavía, México quizás es uno de los más altos, junto con Chile y Costa Rica, pero además los números pueden estar sujetos a muchas interpretaciones, porque ¿cómo define la clase media? No voy a entrar a eso. Pero no importa, el punto es que una vez que uno tiene una cierta definición, puede hacer comparaciones entre países. Entonces, es claro que si alguien pregunta ¿cómo quieres atraer a la inversión a los países? Y el poder económico importa, y por eso inventaron la palabra BRICS. Entonces necesita la clase media ser más grande. Y obviamente una gran pregunta es
si se puede llegar a ser un país mayoritariamente de clase media sin una importante participación del Estado en la provisión de servicios básicos de alta calidad, sin una mayor recolección tributaria, especialmente al ingreso y a la propiedad, y sin una disminución significativa de la informalidad? Y yo creo que la respuesta a toda esa es simplemente no. Y eso, por supuesto, lleva a la recomendación de reformas que alineen las nuevas demandas de las clases medias con la oferta apropiada de bienes públicos. Yo no puedo tener una clase media creciente y un gobierno y un Estado no respondiendo a las nuevas demandas. Entonces, eso se vuelve de carácter urgente, y miren que estoy pensando cómo llegué a la provisión de servicios públicos, si estoy hablando de los empresarios extranjeros, porque obviamente es la forma en que quiero generar mercado. Y las reformas, además, necesitan permitir que el sector privado satisfaga la demanda excedente, o sea, lo que va más allá de lo que puede cumplir el Estado. Esta, felizmente, es muy fácil de hacer y de pasar. Estabilidad macroeconómica es obviamente una condición necesaria para la entrada sostenible de capitales. Es simplemente una relación entre la entrada de capitales y la inflación, obviamente, claramente negativa. Si ustedes ven aquí la región, otra vez los puntos rojos, ha mejorado tremendamente, pero bueno, Venezuela lo tengo bastante lejos todavía, ¿no? Bueno, no tengo que explicar eso. Pero en el contexto de una mayor integración financiera, no es suficiente, ya no es suficiente decir en cada momento del tiempo tengo buenos indicadores. Miren mi situación fiscal, miren mi política monetaria. ¿Es suficiente eso? La respuesta es no. Ahora, además, tenemos que anticipar el posible deterioro. ¿Por qué? Por lo que aprendimos en la última crisis. Cuando la liquidez se desvanece, se acabó todo. Cuando la liquidez se desvanece, simplemente se achatan las economías. Entonces tengo que anticipar. ¿Y qué es lo que más se achata? La provisión de crédito. Entonces, ¿por qué ahora se ha puesto tan de moda el rol de las políticas macroprudenciales? Porque las políticas macroprudenciales, tema que tampoco puedo tratar porque es demasiado, lo que quiero darle solamente un brochazo sobre todos estos temas, básicamente ha generado un nuevo rol extremadamente activo a los bancos centrales y a los supervisores, que tienen que estar actuando básicamente con medidas contracíclicas. Contracíclicas, generar recursos en buenos tiempos para utilizarlos en malos tiempos. Eso es anticipar la posibilidad de que algo pueda ir mal. Y justamente por el problema de que mucha parte de los flujos de capitales pueden ser transitorios. Pero yo siempre hago una salvedad. Noten que el término transitorio en cierta medida es endógeno, o sea que no es que simplemente lo define el mundo, porque hasta cierto punto refleja deficiencias en la región para retenerlos. Ahora estoy hablando en periodos tranquilos, no en periodos de crisis. En periodos de crisis nadie retiene nada. El único país en el mundo que retiene flujos de capital en tiempos de crisis internacional se llama Estados Unidos, punto final. Ningún otro país en el mundo. Pero en tiempos buenos, en tiempos normales, bueno, hubo un pequeño blip del VIX y los flujos de capitales se revirtieron de América Latina. No se revirtieron, disminuyeron significativamente. ¿Por qué América Latina no los puede retener? Bueno, y como le digo, esta utilización de políticas macroprudenciales se está utilizando cada vez más, y aquí tengo dos ejemplos de Perú y Colombia, cuyos bancos centrales utilizaron el encaje, ustedes conocen el encaje a los depósitos bancarios, en forma macroprudencial. En ambos países lo que sucedió es que antes de la crisis financiera y capital, antes de la crisis financiera, se hablaba de burbujas, se hablaba de inflaciones crecientes. En ese momento, antes de la crisis financiera internacional, ¿ok? O sea, todavía el shock no lo conozco y no lo conocía absolutamente nadie. Si ven la línea roja, antes de ese periodo, tanto Perú como Colombia suben los encajes, tienen muchos encajes, pero escogí solamente uno que es el marginal. Suben los encajes significativamente. Y también suben la tasa de interés como forma de pelear la inflación. Luego,
en el momento de la crisis financiera internacional, bajan tremendamente los encajes ambos países justamente para ayudar a la provisión de liquidez. Eso es política macroprudencial, pero noten que eso no es simplemente estabilidad económica ahora, sino es estar preparado para lo que pueda pasar. Y la buena noticia es que hay países como Colombia, Perú y Uruguay que tienen una variedad de instrumentos, y América Latina es el líder en el mundo en la utilización de instrumentos macroprudenciales. ¿Ok? México y Centroamérica todavía tienen mucho que avanzar en este respecto. Trabas regulatorias y burocráticas. Bueno, esta categoría es, yo no puedo decir cuál es más importante que cuál, ¿ok? La verdad es que es tremendamente difícil, depende qué tipo de inversión es, depende qué tipo de sector se está yendo. Pero lo que sí sé es que las trabas regulatorias y burocráticas desincentivan no solamente la inversión extranjera, sino también la inversión local. De hecho, ustedes deben conocer el índice que se llama Doing Business, que es la facilidad de hacer negocios. Y cuando uno dice, bueno, ¿dónde se encuentra América Latina? Este es el 25% superior y este es el 25% inferior en cuanto a trabas burocráticas, ¿ok? En realidad, en el 25% superior tenemos 3 países, Chile, Colombia y Perú, ¿ok? Han mejorado tremendamente. Yo quise construir un gráfico del primer año, que era el 2004, pero no podía compararlo porque la muestra de países era muy diferente, así que decidí no incluirlo. Pero la verdad es que antes, en este 25 superior, solamente estaba Chile, en el 2004. En cambio ahora tenemos más países, ¿ok? Pero con todo, la gran mayoría de países sigue el 50% inferior, que es la suma de estos dos países, ¿ok? Y bueno, también cuando vemos la relación entre la variable que siempre estoy usando, la entrada de capitales sobre producto, con lo que se llama calidad regulatoria, nuevamente tenemos una relación muy importante, positiva, con Chile siempre destacando mucho más cerca a los países desarrollados, ¿ok? En tanto que, bueno, tenemos a Venezuela, Ecuador, Argentina, entre los que más problemáticos en la muestra, no tengo todos los países de la región, ¿ok? Y Colombia, Brasil, Perú, todos aquí, ¿ok? En el centro, ¿se acuerdan que les dije? Más o menos. Pero si ahora voy un poco más al detalle, quizás una de las trabas más importantes es el alto nivel de ineficiencia en la región cuando se trata de pagar impuestos. Este gráfico implica la cantidad de tiempo que utilizan las empresas, no la gente, las empresas en completar requerimientos tributarios. Ya no importa si el impuesto es bueno o es malo, simplemente cuánto tiempo tengo que utilizar. Y hay dos barras, una de ellas, la más clarita, es a comienzos de los 2000 y la otra es ahora, ¿ok? Y América Latina, ¿dónde está América Latina? Acá, miren solamente la roja, comparen las rojas nomás. América Latina es la peor región, es la que utiliza la mayor cantidad de tiempo, simplemente las empresas, el tiempo que consumen en declarar, reportar todo lo que tenga que ver con la base impositiva. Aquí hay una gran diferencia aquí está mala, no es África, es Asia y Europa emergente, que cuando sí comparan cuántos esfuerzos han hecho, bueno, es claro que han disminuido tremendamente o sea, cuando la pregunta es si podemos competir en el mundo, bueno, parte de las empresas tienen que dedicar un montón de tiempo, trabajo y horas hombre a llenar este tipo de cargas, y entonces obviamente esto acá es un factor. ¿Me voy a Asia o me voy a América Latina? Todo lo demás constante. Bueno, todo lo demás constante, si tengo que tener una persona más para que se encargue de hacer todo lo que tenga que hacer con carga tributiva, entonces, bueno, la balanza se comienza a ir por otro lado, ¿no? Entonces, no sorprende que aquí solo 3 países de la región, Chile, interesantemente Ecuador y Perú, están en cuanto a ranking de cargas impositivas en el ranking superior, y Chile solito en el 25% superior, ¿ok?
Y bueno, nuevamente, esto a pesar de que cuando vemos otra vez una relación entre las entradas de capitales sobre el producto y el indicador de carga positiva, la relación es claramente inversamente negativa. Interesantemente, aquí en el gráfico está la cantidad de días, o no recuerdo si es días o horas, días que se utilizan. Tuve que hacer un corte, porque si no el gráfico se me pasaba a la otra pantalla, porque Brasil destaca por su ineficiencia en la parte de impuestos, ¿ok? Brasil, entre América Latina, es el país que más esfuerzo necesita hacer para mejorar los procedimientos de reporte de impuestos y las distorsiones de impuestos, entre los muestras que tengo, por supuesto. Ahora, cuando uno encuesta a los expertos tributarios, dado que estoy diciendo que este es un problema importante, y le pregunta a los expertos tributarios en corporaciones, por supuesto, y les preguntan, bueno, ¿cuáles son los dos elementos que requieren mayores mejoras? A nivel mundial destacan dos. Es la forma de conducción de auditorías y disputas, y dos, el enfoque utilizado por las autoridades tributarias. Esas son las dos recomendaciones hacia mejora cuando se hace una muestra mundial de expertos tributarios en corporaciones. Y lamentablemente acá tampoco tengo muy buenas noticias para América Latina, porque el porcentaje de países que requieren mejoras en ambos, América Latina destaca por tener la mayor proporción de países, en los cuales los expertos tributarios piensan se puede mejorar muchísimo si queremos ser plazas competitivas en el mundo con respecto a la parte impositiva. Esta me la voy a saltear, la pueden ver después luego, pero básicamente tengo ejemplos aquí de qué ha hecho bien un país, qué ha hecho mal un país en los últimos años, pero en el último año específicamente, cada año cambia. Lo que mejor se viene haciendo es la utilización de pagos electrónicos. ¿Okay? Es el avance más grande que está haciendo América Latina en esta área, pero estoy viendo el tiempo que me queda, así que mejor me apuro. Las características de un sistema impositivo, en realidad, para que favorezca la inversión directa extranjera es bastante claro, y hay un consenso, no se necesita debate. Las reglas tienen que ser simples y claras. Simples, cuanto más simple mejor. Una sola autoridad impositiva para los mayores impuestos, quizás no para los de detalle, los chiquitos, pero sí para los mayores impuestos, justamente para disminuir la cantidad de papel. La eliminación de impuestos pequeños que recolecten muy poco impuestos, la ampliación de la base impositiva, la simplificación en el proceso de reporte y los sistemas eficientes online, ¿no? Hacerlo a través de medios electrónicos. Trabas institucionales, lo que quería comentarles que les dije que era el contendente, que era la literatura está entre qué cosa es los problemas institucionales o las restricciones a las entradas de capital. Bueno, trabas institucionales puede ser tantas cosas. Hay índices, y yo escogí uno para mostrarles que sí, efectivamente, si agarro uno de los indicadores, que es el indicador de corrupción, o sea, no puede haber peor traba institucional que una gran corrupción. Entonces, si se hace un indicador de corrupción a nivel mundial y se hace la relación entre las entradas de capital sobre el producto y el indicador de corrupción, bueno, claramente a mayor corrupción, menores entradas de capitales sostenibles. Recuerden que yo estoy con sostenibles, no con que entren y salen, ¿no? Ahora, todos sabemos que hay fuertes gaps, fuertes brechas en el desarrollo institucional entre América Latina y los países desarrollados. Eso no nos va a sorprender. Esta línea tiene diferentes medidas institucionales y las barras podrían ir para arriba o para abajo. Si están en cero, quiere decir que la calidad institucional es igual que los países desarrollados. Si están positivo, que no hay ninguno aquí, y por eso comienzo el gráfico de cero para abajo, quiere decir que el país está mejor que los países desarrollados.
Y si es negativo, quiere decir que hay una brecha, o sea que el país de América Latina está peor en calidad institucional que los países desarrollados. Y la muestra de países son Perú, Brasil, México, Colombia y Chile. No les puede sorprender este gráfico. Obviamente, América Latina tiene una brecha importante con respecto a los países desarrollados. Pero para mí lo que es importante es decir, ¿y en dónde más? Y la brecha más profunda está en la falta de independencia judicial, en este. La percepción de inversionistas extranjeros sobre la falta de independencia judicial, lo cual complementa con una percepción de favoritismo de las decisiones del gobierno, que es esta. ¿Ok? En México hay temas de policía y de falta de credibilidad en la policía y por eso ojalá está tan grande. Pero la combinación de estas dos son, porque queremos identificar, ¿no? ¿En dónde? Ok, institucionalidad es muy grande, pero ¿en dónde? Bueno, yo les digo, sistemas judiciales para mí es el número 1 en institucionalidad. Y lo que sí les debería sorprender, aunque sea un poquito, es que ahora, ¿qué tal si comparo América Latina, no con los países industriales, sino qué tal si los comparo con los países emergentes de igual grado de desarrollo que nosotros? Para arriba está mejor el país, debajo de 0 está peor. Solo hay un país que está mejor. No les sorprende la respuesta, ¿verdad? Es Chile. La barra celestita es Chile. No, Perú es la azul, la fuerte acá. Ya quisiera, yo soy peruano. No, es Chile, la celeste. ¿Ok? En todos los demás países falta muchísimo. Pero entonces, el problema con este resultado es que ante características similares, los inversionistas internacionales tienen una inclinación a dirigir recursos de largo plazo hacia países emergentes fuera de la región. O sea, las fallas institucionales más bien incentivan que cuando hay entradas de capitales sean de corto plazo. Bueno, ya estoy viendo el tiempo. Un punto muy interesante es que cuando estamos hablando de la capacidad de competir en la economía mundial, yo no sé si saben esto, pero América Latina es la región de mayor urbanización en el mundo en vías de desarrollo, y muchos países desarrollados también. El porcentaje de la población en zonas urbanas es enorme en América Latina, 79% en el 2009, esto puede haber cambiado. Mucho mayor que Asia, China, India, África. En Asia se estoy excluyendo China, ¿no? Y las ciudades grandes de América Latina contribuyen con el 60% del Producto Bruto Interno de la región. Sin embargo, y otra vez mucho gráfico, pero no importa, me van a entender el punto. El problema es que la mayoría de ciudades importantes, inclusive muchas medianas, están enfrentando tremendas trabas para su crecimiento. Y están muy por debajo de los estándares internacionales de las ciudades de países desarrollados. Entonces, no tengo tiempo, pero hay un índice que es igual a 100 si eres una ciudad de país desarrollado. Y acá hay 4 características de lo que debería tener una ciudad grande: su calidad de desarrollo humano, sus condiciones sociales, la utilización sostenible de recursos, el acceso financiero. Y si los números que ven ahí, que son claramente para diferentes grandes ciudades de América Latina, noten que todos están muy por debajo de 100. Para el caso de Colombia, les podría interesar que Bogotá está por debajo del promedio latinoamericano. Bogotá está por debajo del promedio latinoamericano en cuanto a la capacidad de sus ciudades. El problema es que la creciente población joven y urbana en América Latina requiere encontrar trabajos de alta productividad, y para eso se necesita lidiar con los cuellos de botellas de las grandes ciudades y medianas. Hay ejemplos positivos, por ejemplo, la ciudad de Panamá, Medellín, Curitiba, en Brasil. Hay ejemplos, pero estas trabas son trabas hechas en América Latina, no son trabas que tienen nada que hacer ni con el entorno internacional ni con otros problemas, ¿no? Y finalmente, una pregunta muy rápida.
y el rol de los mercados de capitales locales. Bueno, aquí se ha discutido eso mucho y por eso no quise hacer tanto énfasis en esto, ¿no? Pero sí quería poner el énfasis en un punto, que es el rol de los fondos de pensiones. Hay una línea muy fina entre cuánto regulo y cuánto pongo restricciones para garantizar la seguridad de los retornos de los pensionistas y cuánto permito que la gran cantidad de recursos utilizados en los fondos de pensiones se utilicen para fines productivos. Lo que sí es claro es que los inversionistas extranjeros tienen un mayor incentivo para la inversión cuando el riesgo es compartido. Por ejemplo, en México, hace 2 años se comenzó a permitir que los fondos de pensiones inviertan un porcentaje de sus activos en lo que se llama private equity, fondos de capital de inversión. Esto es muy beneficioso para México. ¿Por qué? Porque resulta que en México, antes de esta regulación, el 80% de los fondos de pensiones estaban invertidos en bonos gubernamentales. Entonces, el permitir un poco, se permite hasta 8% en el caso de México y diferentes en diferentes países, definitivamente ayuda a que la inversión extranjera y que los fondos de inversión, los fondos de pensiones, se utilicen hacia fines productivos. Porque de lo contrario, los fondos de pensiones simplemente están financiando el gobierno. Por supuesto que esto es muy diferente entre diferentes países. Lo que pasa es que México es el ejemplo más extremo, digamos, de problema Esto es simplemente, con esto, esta es la última transparencia, simplemente son ejemplos de lo que se está permitiendo en los diferentes fondos de pensiones para invertir en private equity. Pero el punto final que les quería hacer es que muchas veces son las mismas regulaciones internacionales las que incentivan que haya esta gran inversión en fondos, en papel gubernamental, en vez de papel del sector privado. El mejor ejemplo son las recomendaciones de Basilea. Otro día me invitan para discutir al infinito sobre Basilea, pero el hecho de poner ponderaciones de riesgo cero o casi cero al papel gubernamental es un incentivo clarísimo para el sistema financiero en obtener una rentabilidad prácticamente garantizada y no un incentivo a buscar las diferentes oportunidades de inversión que pueda tener el sector privado. Entonces, en definitiva, son muchos los factores, pero esa fue la pregunta. ¿Qué nos falta? Nos falta mucho, pero sabemos dónde nos falta y entonces solamente no es un problema de identificación. Eso ya lo sabemos. Es un problema de implementación. Gracias.